Buen día a todos, estamos en otro episodio de nuestro podcast de la iglesia y en este caso tenemos al pastor Moisés Herrera, quien está pastoreando en Dallas, Texas. Lleva 42 años pastoreando y casado 52 años. Qué increíble bendición, solamente saber el testimonio, la fidelidad, y es mi deseo que yo también pueda llegar a ese testimonio de fidelidad, tanto para con el Señor y también con mi esposa. Y Él está aquí visitándonos, como ustedes saben, impartiéndonos la conferencia de mayordomía, y ha sido una gran bendición. Y estamos aquí el sábado en la mañana queriendo hacer algunas preguntas, queriendo conocer un poco más al pastor. Así que, pastor, gracias por venir. No, es un privilegio. Amén, amén. Y lo primero que quisiera preguntar es si nos pudiera decir un poco acerca de su experiencia, bueno, hablando del tema de ayer, acerca de su experiencia sobre cómo ha visto su iglesia cambiar, o su ministerio, o la gente cerca de usted, cuando los hermanos entienden lo que bíblicamente es la mayordomía. Creo que la enseñanza acerca precisamente de la mayordomía es la escritura es la fuente y la base para que el creyente que ha decidido obedecer a Dios en todo lo que Él mande, porque la mayordomía es una palabra donde implica una responsabilidad directa del creyente con el Creador. Desde el principio, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no los dejó sin que ellos viviesen sin ninguna responsabilidad. El Creador los responsabilizó porque sí les puso en un lugar cómodo, en un lugar donde no les faltaba nada. Sin embargo, aunque el lugar era precioso, Adán y Eva tenían la responsabilidad de cuidar el huerto. O sea que Dios no creó un hombre, ni la intención de Dios fue que el hombre estuviera inactivo o sin ningún tipo de responsabilidad. Y desde el principio, Dios le da al hombre una bendición, por decirlo así, es una oportunidad de poder desarrollar las capacidades con las cuales Dios los creó a ellos. Y cuando Dios le da a Adán la responsabilidad de ponerle nombre a cada animal, y la palabra de Dios dice que el nombre que Adán le dio a cada animal, ese es el nombre que tiene. Entonces en sí vemos cómo Dios le pasa al hombre la responsabilidad de hacer ese trabajo. Wow. Adán tenía que pensar, Adán tenía que elegir nombres para poder ponerle a cada uno el nombre que él en su mente y en su corazón tenía que hacer. Ahí Adán empieza a desarrollar en su propio ser la habilidad de escoger. Escogió nombres, y esos nombres son los que los animales tienen hasta hoy, es lo que dice la Escritura. Sí. Entonces, esa es una área de responsabilidad que Dios le dio a él. La otra responsabilidad que Dios le dio a los dos como pareja es que en todo lo que Dios les había puesto ahí,
solamente había un árbol de entre todos. Se dice que en el jardín había 10 árboles frutales, de los cuales ellos podían comer. Solamente uno de ellos era el que Dios les prohibió o les mandó que no lo tocaran, que no comieran de ese árbol. El nombre que Dios le dio a ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y el mal. La palabra ciencia es una palabra que significa conocimiento. Entonces, Dios se reservó ese árbol. Sí, wow. No porque no se pudiera comer. Inclusive comieron. Las consecuencias las estamos viviendo hasta hoy. Entonces, Dios se reserva cosas que a su debido tiempo Él va a ir en las edades futuras y va a estar revelando. Pero el momento presente para ellos fue que no comieran de ese fruto o de ese árbol. Entonces allí ya vamos abarcando dos áreas de responsabilidad. El primero era que tenía que cuidar el huerto, cultivarlo, cuidarlo. La segunda es que el sentido de responsabilidad de las cosas que Dios se reserva tiene que quedar así, como Dios mandó que se quedara. Entonces, cuando el hombre cruzó esa línea donde Dios le dijo que no lo hiciera y lo hizo, la palabra de Dios nos dice que Eva fue la que fue seducida por Satanás en forma de serpiente. Y Eva, como mujer, hay muchas cosas que uno ahora podemos considerarlas de la astucia con la cual Satanás trabaja. Porque la palabra así describe a Satanás. La serpiente era astuta. Sí. La astucia es una característica que el que practica, el que tiene y obra con astucia, siempre obra con el propósito de hacer daño, no de hacer bien. Entonces cuando Eva, la serpiente, venía una y otra vez, puso en tela de duda la palabra de Dios que le había sido dada. Sí. Porque la serpiente usó la misma palabra de Dios para hablar con Eva, para seducirla. Pero la forma como Satanás usó la palabra de Dios fue de una manera muy astuta. Porque lo que Satanás le dijo a Eva, dice, con que Dios os ha dicho que no coman de ese fruto. La mujer responde, no es así. Dios nos dijo que de todos los árboles podemos comer. Hablando de comer, la comida era una necesidad que ellos tenían. Y la comida es la parte importante que Satanás usó, la comida. Porque la palabra de Satanás fue, con que Dios os ha dicho que no comas de ese árbol. Dijo la mujer, no, de comida tenemos bastante. Tenemos, por decirlo así, 9 árboles de los cuales podemos comer. Pero Satanás quería que pusiera ella su atención en ese árbol, porque el propósito de Satanás era engañarla para que comiera. Y en sí la astucia, la persona
que obra con astucia no se queda satisfecha cuando se le rechaza y se le dice que no. No, la persona vuelve y busca otra manera de buscar el objetivo de engañar. Entonces ahí miramos cómo las responsabilidades que Dios le había dado al hombre, el hombre quedó corto en cumplir. Wow. Y ahí es donde se nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre. Eva fue seducida, fue engañada, y como mujer y compañero, su esposo, pues vino a él y también le dio de ese fruto. Y el hombre tenía ahí la oportunidad quizás de negarse, de quedarse firme en la convicción de obedecer la palabra que Dios le había sido dada a él. Sin embargo, vemos que fue convencido también por su mujer y comió también. Entonces, Dios nos ha dado a cada individuo capacidades propias. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Eso significa que tenemos intelecto, tenemos mente, tenemos conciencia, tenemos en sí capacidad para tomar decisiones. Cada decisión que tomamos, sea buena o mala, trae consecuencias. Las malas, claro que tienen consecuencias como las que trajo el primer pecado: muerte, separación. La palabra muerte significa separación. Entonces, cuando Adán pecó y Eva pecaron, fueron separados. Espiritualmente perdieron la comunión íntima que tenían con Dios. La segunda cosa que pasó en ellos, hablando de muerte, físicamente también murieron. Y ahí es donde por primera vez el alma y el espíritu que Él les había dado, cuando sopló en Adán el aliento y lo hizo un alma viviente, entonces por primera vez cuando Adán muere, físicamente se lleva a cabo la palabra que significa separación. Ahí es donde es separado el alma y espíritu del cuerpo. El apóstol Pablo nos dice que estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. El alma es la parte sentimental, emocional del ser humano, y el espíritu es la parte intelectual, la que lo hace que tenga conocimiento, la sabiduría. Entonces, sin embargo, el cuerpo fue separado y se llevó a cabo la muerte. Pablo dice que como el pecado entró por un hombre y por causa del pecado entró la muerte, y entró la muerte porque ya Dios había hecho, les había dicho, porque el día que comieron de él van a morir. Y sí, ¿no? Sí murieron, primeramente espiritualmente, fueron separados. Por eso, cuando Dios manda al querubín con una espada ardiente para que los echase fuera del huerto, para que no se les fuera a ocurrir estirar la mano y comer del árbol de la vida, y después ya no iban a morir. Ese árbol de la vida es real y va a estar cuando ya esté la tierra nueva y el cielo nuevo. Ahí va a estar todavía el árbol de la vida. Sí. Entonces, gracias a Dios que nos dio capacidades, aunque cuando vivíamos sin Cristo y sin el conocimiento de Dios, religiosamente todo mundo cree en un Dios, sea físico, sea imaginario. Todos creen que hay un ser supremo. ¿Dónde? No se sabe, pero algunos lo pueden ver en un objeto, en una imagen, en algo visual, algo físico, o sea, de material, de materia. Y lo que
el lado correcto que Dios nos ha mostrado es el lado espiritual. Un Dios, como dice el apóstol Pedro, al cual no hemos visto, pero le amamos. Al que sin conocerle, tenemos su palabra en alta estima. Y hay un temor en el creyente que conoce a Dios, ha entrado un temor que antes no existía. Y ese temor es el que hace la diferencia en la conducta de vida en que la persona maneja su vida en este tiempo. Ha entrado un temor y ¿podría explicar eso un poco más? Temor. Ajá. El temor depende de qué es el tema que se está tratando. Ajá. El mundo tiene un temor porque como el diablo engañó desde un principio en la mente, la conciencia, somos sugestionados por X razones o información. Aquí rápidamente, pongámonos a pensar en aquellas personas que se consideran ateas o que nosotros calificamos como ateos porque ellos no creen en la existencia de un Dios. Sí. ¿De dónde nace la idea que ahora ellos tienen? ¿Dónde nació la idea de que ellos crean eso? Ellos creen eso porque toda la documentación que se les fue dada a su conocimiento fue precisamente que no hay Dios. Sin embargo, el mundo está lleno de diferentes filosofías, diferentes formas de creer en un Dios. Unos, como digo, unos creen en un Dios que está fuera de este universo, otros creen en un Dios que adoran físicamente, se arrodillan ante Él y piensan que Él es el que tiene poder para hacerlo. Y la palabra de Dios contiene mucha enseñanza acerca de esa clase de dioses. Y el ejemplo más grande que tenemos en la palabra de Dios es que cuando Dios creó el mundo y cuando ya el mundo primero se corrompió, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por la misma corrupción que se formó en el corazón de los hombres. Entonces de ahí nace, Dios separó a Noé y con él y su familia. Lo salvó del diluvio que envió para que tanto hombres como animales fueran eliminados. Sin embargo, de nuevo, en el otro comienzo vemos una vez más a los hombres descarriarse. En ese periodo de tiempo, cuando deciden hacer una torre lo que se conoce como la Torre de Babel, los hombres empezaron a edificar una ciudad de la cual quisieron llegar hasta el cielo. No eran ignorantes a lo que fue el diluvio en tiempo atrás, un juicio de Dios al mundo. No eran ignorantes. Y la evidencia de ello es que el propósito de la ciudad era evitar que si Dios manda otro diluvio, quedara sobre la superficie del agua. Sin embargo, cuando Dios vio lo que estaban haciendo, decidió confundir la lengua, el idioma. Sí. Porque antes solamente era un idioma, todos hablaban el mismo lenguaje. Y la Torre de Babel, la palabra Babel significa confusión. Por eso ahí Dios confundió y de ahí se originan los diferentes idiomas que ahora el mundo conoce. Y por eso la obra de la Torre de Babel se detuvo, porque no pudieron continuar. El que le decía en inglés al que hablaba español,
dame un ladrillo. El otro nomás se quedaba mirando. Y cuando no entiendes, pues no puedes trabajar Sí. de acuerdo con la otra persona. Y de ahí, por eso, de ahí empieza la emigración. La primera emigración, de ahí se distribuye y empieza la tierra empieza a ser habitada por diferentes grupos de diferentes personas. Ya cuando se sucede eso, ahí es donde Dios empieza a tener en su corazón el deseo de hacer una nación. Y Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Y de ese llamamiento de Dios a Abraham, dice, haré de ti una nación. Pero era una nación que en el corazón de Dios era que al final de cuentas todas las naciones fueran bendecidas en la simiente que Él iba a traer a través de Abraham. O así, cuando vemos a Abraham obedecer a Dios y vemos a Dios cumplir su promesa, y cuando Dios les dijo al pueblo de Israel que les iba a dar una tierra prometida, y la gente que estaba allí eran idólatras, adoraban otros dioses, y Dios les dijo, cuando entren a esa tierra, no dejen a nadie en vivo, porque ellos van a convencerlos de que adoren su Dios. Dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Entonces, esos dioses que humanamente empezaron a formarse ellos mismos en sus conciencias, empezaron a decirle al leño, después que lo forman en una escultura, le dicen, sálvame. Pero le están diciendo a un leño, que ellos mismos cortaron del árbol, pero le dieron forma de criatura, de hombre o mujer. Y es increíble cómo la ignorancia en la que uno cae, llegar a pensar, como Dios le explicó a Jeremías, por medio de Jeremías le explica al pueblo, es como si Dios dijera, mira, ponte a pensar, mira lo que estás haciendo, cortas un árbol, y de ese árbol agarras una parte para calentarte haciendo una lumbre, con otra parte haces una habitación para vivir, y con el resto de ello haces un Dios, y luego te arrodillas delante de Él y le dices, sálvame. O sea, la mentalidad y la ignorancia que hay en nosotros y que hubo en nosotros en un tiempo antes de conocer a Cristo, así era nuestra vida también. Creíamos en un Dios que no era que no era un Dios real, estaba simplemente en nuestra imaginación. Por eso los ateos son ateos, porque se les alimentó y se les nutrió de esa forma. Y todos tenemos... Y el temor de Dios, el temor a Dios es algo que Dios ha puesto en el corazón ahora. Antes teníamos temor a cualquier imagen. Sí, sí. Yo recuerdo en mi vida personal ser muy, como católico, vivir desde adolescente, tener una seriedad en esa forma de creer a las imágenes. Un 12 de diciembre que allá en el estado de San Luis Potosí, donde yo soy originario, hay un pueblo que se llama Piotillos y ahí se venera el 12 de diciembre la imagen de Guadalupe. Entonces yo le prometí a la Virgen, con un temor religioso, le prometí que iba a estar en la misa de en la mañana,
Del 12. Del 12 de diciembre, la que se hace temprano, a las 5, 8 de la mañana. Y no fui. Entonces yo andaba como con un temor de que la Virgen me va a castigar porque no cumplí. Ajá. Bueno, sí había ese temor. Y yo quise redimirme Ajá. en la tarde de ese mismo día, cuando se hace la procesión donde se llevan obsequios a la Virgen. Y uno de los obsequios eran 2 velas grandes puestas en un palo, una vela y otra vela y otro palo, y luego abajo tenía otro palo, Para agarrar. uno lo agarraba y lo cargaba. Y yo le dije a una tía, que es hermana de mi papá, dice que me dejara a mí cargarle la batea. Eso se llama la batea. Así se Ok. llama, le decíamos batea. Pero dentro de mí yo me quería redimir por no haber cumplido con la mañana de ir a misa. Entonces, al querer hacer eso, yo estaba diciendo para que la Virgen esté contenta Sí. conmigo. Porque había ese temor religioso, ¿no? Lo que estamos figurando es el temor que hay acá. Y toda la gente dura como 1 hora y media toda la vuelta al pueblo. Cuando yo llegué, hay varias partes donde la gente, esas bateas, las ponían en el suelo para descansar. Y luego duraban un rato y luego seguían caminando y luego la volvían a otro lugar y la descansaban. Entonces el sacrificio que yo decidí hacer es no poner en el suelo la batea, sino cargarla todo el tiempo. Físicamente estaba haciendo un esfuerzo. ¿Y pesa bastante? Pues, Bueno, si son velas grandes. Yo creo que pesaba como 20 kilos. ¡Wow! 15 kilos. O sea, eran Sí. velas Sí, sí, viste las grandes. y grandes, ¡Wow! aparte de los palos. Y yo me fui toda la vuelta sin ponerla. Eso es una manera de tener temor Sí. religioso a dioses que no son reales, pero que en nuestro corazón pensábamos que eran reales. Sí. Todos tenemos Sí. temor a algo, ¿no? Sí. Así es. Bueno, regresando al tema de la mayordomía, otra pregunta que quería hacerle es, ¿cuál es un problema o cuál es la razón del por qué usted cree que los creyentes no nos gusta este tema de la mayordomía? La mayordomía ya la consideramos por el lado de responsabilidad que Dios encargó al hombre. Ahora, cuando ya nos enfocamos en la responsabilidad de los bienes recibidos, es una forma de que a través de lo que Él nos da, físicamente, materialmente, tenemos que rendir homenaje, adoración, con las mismas cosas que Él nos ha proveído. Porque aunque Dios no es un ser que necesite oro, que necesite plata, que necesite comida, no necesita nada. Sin embargo, cuando Dios ordena traer a Él, nos está enviando a un lugar que Él escogió para que llevemos las cosas. El pueblo de Israel le fue dada esta instrucción: el lugar que Jehová escogiere, allí llevaráis vuestras ofrendas. Y el lugar que Dios escogió, pues era Jerusalén. Por eso el pueblo tenía que ir hasta Jerusalén con sus ofrendas y ofrecerlas. Entonces, la gente a veces no entiende que Dios nos manda eso para producir en nosotros hacia Él un respeto, un temor,
una honra, porque para entenderlo es algo muy fácil. Por ejemplo, si como humanos, usted y yo tenemos una necesidad material, y Dios usa a alguien que venga y nos ayude en la necesidad que tenemos, ¿cómo somos impresionados nosotros hacia la persona que nos ayudó? ¿Cómo nosotros consideramos a esa persona que cuando estuvimos en apuros nos dio la mano? ¿Cuál es nuestro agradecimiento? O sea, estamos sumamente agradecidos. Sí, claro. Bueno, eso es precisamente lo que Dios trata de producir en nosotros. Claro que la demostración al humano es muy visible muchas veces, porque buscamos la manera de cómo nosotros pagar el favor que se nos ha hecho. Sí. Y eso es, lamentablemente, cuando se trata de mostrar el agradecimiento al Dios que nos provee todas las cosas, nos escandalizamos de que tengamos que venir con aquello que tenemos de Dios y traerlo al lugar que en sí a hoy es la iglesia, que Él ha establecido como una iglesia local, que materialmente funciona con las ofrendas individuales de todos y cada uno de ellos. Entonces, la mayordomía, por ejemplo, de todo lo que nos da Dios, la persona le es un obstáculo o le es un problema aceptar cuando oye la palabra del diezmo. El diezmo es muy mal interpretado porque se interpreta mal o se piensa mal porque la persona pone su mirada en el dinero y no en el que produce todas las cosas, que es Dios. Cuando, por ejemplo, en la palabra de Dios, cuando Abraham por primera vez hace algo que nunca se había hecho, cuando Lot fue llevado cautivo y Abraham alistó sus 318 siervos para ir a rescatar a Lot, Dios le dio la victoria. Y cuando Abraham ya venía de regreso con todo lo que había recuperado, porque en esa batalla Abraham, cuando salió a pelear, no llevaba más que sus siervos, pero la victoria, al vencer a aquellos que se habían llevado a Lot, venían con riquezas, con oro, con vestimentas y con muchas. El botín se conoce como el botín que agarraron. Y ahí es donde por primera vez sale Melquisedec, un sacerdote que es un tipo de Cristo. Sí. Bíblicamente Melquisedec es mencionado en Hebreos, y en Hebreos se compara a un sacerdocio. El de Cristo es un sacerdote. Melquisedec no se sabe su origen, ni tampoco se conoce su fin. Por eso es una representación gloriosa de lo que es el sacerdocio de Cristo. Ni tiene principio, ni tiene fin. A ese sacerdote Melquisedec, ¿quién mandó a Abraham que diera el diezmo? ¿Quién lo exhortó? ¿Quién le predicó? Tienes que entregar el diezmo de lo que traes. Nadie. Porque nunca se había... No existía eso. No existía eso. Solo que, ¿de dónde Abraham tomó esa decisión?
¿De dónde Abraham tomó esa idea? ¿Por qué lo hizo? Y tenemos que llegar a esta conclusión, que lo hizo porque estaba agradecido y porque amaba a Dios. Aún no entraba la ley. Cientos de años antes, ya un hombre que es el padre de la fe, así se conoce, es el padre de la fe de los judíos y es el padre de la fe de los creyentes, que en sí, hermano, los judíos son los que representan el pueblo terrenal de Dios y la iglesia es el pueblo espiritual, formado y llamado la iglesia y la esposa del Cordero. Entonces, ¿por qué Abraham lo hizo? Sí, por agradecimiento. ¿Y por qué se lo dio a un sacerdote que ni siquiera había visto? Sino porque en su corazón, hermanos, Abraham hizo algo que Dios usaría para las generaciones venideras. Por eso lo que hizo Abraham es mencionado en Hebreos. Estamos hablando de que lo que Abraham hizo no se perdió, sino que se usa como un ejemplo, donde la mayordomía es agradecerle a Dios por los favores recibidos. No, por ejemplo, si diezmamos, no diezmamos porque solamente se nos manda, diezmamos con el mismo corazón que Abraham lo hizo. Diezmamos porque entendemos que lo que tenemos ahora, Dios nos lo ha dado. Y al hacer eso, y mucho más, porque el diezmo no más es algo que es un número, pero la iglesia primitiva iba más allá de lo que es en sí el diezmo. Entonces el diezmo, hermanos, es una bendición porque a través de ello expresamos nuestra gratitud, nuestra reverencia, nuestra honra, nuestro respeto al que nos da todas las cosas. Entonces, por fe diezmamos, por agradecimiento, por fe. Y en amor a Dios Sí. que nos ha dado todo. Sí. Y no solamente diezmamos, pero ofrendamos extra para proyectos, si vamos como iglesia, vamos a construir un salón para escuela dominical, para que niños vengan a ser instruidos en la palabra de Dios. Nuestra contribución, junto con las contribuciones de los demás, harán posible que se lleve a cabo el trabajo con el material y la mano de obra. Sí. Y cuando ya está el edificio listo y preparado, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de lo que se logró? Tener un lugar para instruir al niño en su carrera, para cuando sea viejo no se aparte de él. Cada edificio que se usa para instruir en la palabra de Dios es de suma importancia y merece todo el respeto y el cuidado que se pueda dar para que se continúe predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios a esas generaciones que tenemos ahorita y que vendrán después. Sí. Mucho que pensar, hay que digerir. Ya contestó un poco la pregunta, pero ¿podría dar una definición básica de lo que es diezmo, ofrenda y limosna? Las tres palabras están en la Escritura. El diezmo, como digo, se menciona por primera vez con Abraham. Sí. Cuando Moisés entrega la ley, ahora legalmente entra
como uno de los mandamientos para el pueblo de Dios. Ujú. Aquí hay que aclarar que los únicos responsables de hacer eso eran los descendientes de Abraham, el pueblo judío. Ujú. Ellos eran responsables. Pero en todos los mandamientos y sacrificios que Dios les mandó hacer, era con el fin de que todas las demás naciones pudieran ver que ese pueblo adoraba un Dios real. El propósito de Dios que ellos fueran luz a las demás naciones, que las demás naciones supieran y conocieran al Dios de Israel, Ujú. pero fracasaron. Entonces, ese es el diezmo, ahí es donde está en las Escrituras. Cuando Jesús viene, el diezmo es mencionado por el mismo Señor Jesús. Y muchas veces, en una de las palabras que Jesús usa, dice que muchas veces la persona diezma, pero lo hace con una actitud equivocada para agradar a los hombres, para ser vistos de los hombres. Y cuando la persona actúa con esa forma, de esa forma, entonces está haciéndolo de una manera donde Dios no es glorificado. Lo está haciendo, pero para ser visto de los hombres. Sí. Lo está haciendo para ser alabado de los hombres. Por eso, cuando Jesús ordenó que cuando den ofrenda, la mano izquierda no sepa lo que dio la derecha. Y no es que la derecha tenga mentalidad, no, es que acá adentro el hombre lo debe de hacer liberalmente, de corazón. Entonces, el diezmo que damos es por obediencia a la palabra de Dios y es una buena costumbre. Yo personalmente, en 1977, por primera vez, ya como cristiano, miré que teníamos que dar un diezmo para ayudar a lo que es el salario del pastor y a lo que es al pago de las utilidades que se usan. Entonces, de esa manera la iglesia sigue operando, porque si todos negamos contribuir, entonces ¿cómo se va a llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra? Sí. Es imposible. Se hace posible por la contribución de cada creyente. Y entre más generosos seamos, más puede abarcar la obra. Entonces, estamos hablando de diezmos, estamos hablando de ofrendas. Las limosnas es algo que se conoce. El cristianismo, las limosnas no son aplicables al cristianismo. Están en la Biblia. Y tenemos a Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10, que sin conocer a Cristo, oraba, ayunaba, ayudaba a la nación de Israel, pero también daba limosnas al pueblo. Las limosnas eran dadas a personas necesitadas. Para aplicarlo en términos de la vida de los cristianos, las limosnas serán aquellas que de manera voluntaria podemos contribuir con personas que no son salvos, pero que nosotros vemos que tienen necesidad y los ayudamos, les damos una cantidad de dinero para sus gastos, para su necesidad en enfermedad o se les murió un pariente y podemos contribuir con algo. Eso es lo que se puede considerar como una limosna. Entonces no es para Dios, es una buena obra
para alguien. Para una buena obra, para eso. Sí. Entonces, el que está en el cielo, Él conoce todo lo que usted está haciendo. Él, como cristiano, cumpliendo con sus responsabilidades, con su iglesia local, y por fuera, con la comunidad, en lo que usted puede ayudar a un semejante. Todo cuenta. Por eso, cuando Dios manda al ángel a la casa de Cornelio, le dice: tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Ahí es donde Dios empieza a trabajar para que Cornelio, que está haciendo muchas cosas buenas, pero imposibles para salvar su alma, Dios le dice que envíe a alguien a traer a Pedro para que Pedro le comparte el evangelio. Y Cornelio obedeció, mandó sus siervos, trajeron a Pedro. Cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro, no solamente Cornelio está ahí, pero está toda la familia y amigos. La casa está llena de personas. A esos es donde el apóstol Pedro empieza a predicar, y son salvos. Y entonces, lo son los diezmos y las ofrendas. Por ejemplo, nosotros damos nuestros diezmos, y nosotros nunca dábamos ofrenda misionera porque no conocíamos ese hermoso plan. Pero cuando por primera vez escuché yo que había que dar algo aparte para poder ayudar a los obreros, a los misioneros que estaban en el campo, Dios cargó mi corazón de poder venir a la congregación y decirle: miren, hermanos, podemos levantar una ofrenda especial aparte para ayudar a la obra misionera. Y así es como cuando yo cumplí mi primer año de pastor, tuve lo que fue la primera conferencia misionera. Y ya estamos hablando de 41 años. Wow, sí, sí. Entonces hemos sido bendecidos. Sí. Hemos sido bendición a alguien en diferentes campos. Sí, sí. Y es muy bonito cuando miramos las ofrendas, los diezmos y aún las limosnas que uno puede dar al pueblo o a la gente que no conoce al Señor. A través de esas actitudes, ellos pueden ver que en nosotros hay algo diferente. Sí. Quiero hacer una pausa aquí para dirigirme a la audiencia y animarles a que oren, a que consideren lo que estamos escuchando. Y si el Señor les está hablando, iluminando el Espíritu Santo acerca de ese tema de mayordomía, quiero que evalúe, quiero que piense y ore cuál es la parte que Dios desea que usted participe. Y todo es voluntario, pero como lo estamos viendo, como yo también mismo lo estoy aprendiendo, hay mucho por qué agradecer al Señor, ¿no? Y evaluemos lo que la Biblia enseña sobre eso. Así que si gusta hacer una pausa y tomar un tiempo para considerar qué puedo hacer yo, no para la iglesia, sino sí es a través de la iglesia, pero es para el Señor. Así que bueno, con eso vamos a continuar nosotros. Y cambiando un poco la conversación, ¿cuál es un error grande que ha visto en su ministerio de los pastores, especialmente jóvenes, en cuanto a ese tema de mayordomía? Tanto de enseñar erróneamente o de no tocar, o qué es lo que yo debo de tener cuidado, o en qué área debo de pedir a Dios fe o paciencia. Bueno, hay una cosa que yo he aprendido, que uno como pastor es, como líder, responsable delante de Dios y responsable delante de la gente. Y la forma de administrar los bienes que Dios nos pone, uno tiene que decidirlo
hacer de la manera que honre y glorifique el nombre de Dios. Por el otro lado, aunque uno lo haga con esa clase de corazón, siempre va a haber personas que no importa cómo lo hagas, siempre buscarán la manera de mostrar su inconformidad. La inconformidad de algunos no nos debe de detener de seguir haciendo el trabajo de ministrar. El apóstol Pablo es un ejemplo real de cómo creyentes en la iglesia de Corintios lo tenían en poco, a pesar de que él fue el que fundó esa iglesia. Sí. El apóstol Pablo, en una manera, los avergüenza. No era lo que él quería hacer, pero lo provocaron. Lo juntaron contra la pared y ya no tuvo otra cosa más que defender su apostolado, defender la posición que Dios le había dado a él. Ahí el apóstol Pablo, amonestando a los hermanos en Corintio, su primera carta, les dice para ministrarles a ustedes, para yo poder ministrarlos, trabajar y predicarles el evangelio, recibí salario de otras iglesias. De ustedes no quise tomar nada, para no dar un tropiezo y escándalo al evangelio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo se privó a sí mismo de no usar nada de lo material, de las ofrendas o de lo que ellos pudieran dar para predicarles. Recibió salario, ayuda de otras iglesias para hacer el trabajo con ellos. Entonces, eso es algo, hermano, que no podemos limpiar en su totalidad. Siempre habrá gente que en sus corazones hay inconformidad. Sin embargo, el que conoce los corazones de cómo trabajamos, de cómo hacemos el trabajo para que el evangelio se predique, el Señor es el juez. Sí. Entonces, él ahí con los corintios, él defendió su apostolado. Y usa una ilustración, usa un versículo que está en el Antiguo Testamento, donde Dios habla, no embozarás al buey que trilla. Y el apóstol Pablo pregunta a los corintios, ¿está escrito eso por nosotros o por los bueyes? Y Pablo responde así y dice, está escrito por nosotros. O sea, por los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Entonces, es una cosa muy importante que nosotros entendamos que vamos a rendir cuenta a Dios por la manera como lo hacemos. Y ellos, la gente va a dar cuenta a Dios también por si fueron generosos o no quisieron ser generosos. Cada uno va a dar cuenta de eso. Sí, sí. ¿Podría dar un par de ejemplos de la inconformidad que sea relevante para lo que ha visto en su ministerio o en su tiempo de pastorado? La inconformidad, pues, siempre ha estado ahí. Vemos personas que no diezman, no ofrendan, pero ahí están. Y no podemos hacer diferencia de personas. Sí, claro. Entonces, pero sí, hemos visto personas,
la inconformidad es visual. Si vemos la lista de todos los que fueron puestos, de las personas que está registrado, que están dando sus ofrendas, vemos también otras personas que no están dando. Pero no debemos usar el púlpito para desde el púlpito amonestar o dejar, o sea, atropellarles. Tenemos que usar el púlpito para enseñarles lo que Dios manda. Entonces, Sí. por esa razón, sí ha habido siempre y habrá siempre personas que aman a Dios y se gozan en hacer generosos. Y Dios bendice la hora alegre. Y al que lo tienen poco, pues Dios también a su tiempo. Van a estar llenos de problemas. Sí. Y bueno, y por último, pues yo sé que hemos hablado de la mayordomía, que esa es parte de la conferencia, y termino con una pregunta de la mayordomía. De una manera abierta, ¿cuál es su carga más grande en cuanto a la mayordomía? La carga que pudiéramos tener es que el pueblo entienda la manera correcta. Porque si la gente entiende Sí. y acepta las responsabilidades de Dios, la obra se va a aliviar. Cada pastor, cada misionero tiene grandes planes para hacer la obra de Dios. Y para que esos planes físicamente se logren, necesita la gente. Y la gente que entienda, hermano, el propósito y el plan de Dios, esa gente va a ser la que Dios va a usar para lo que nosotros como pastores y misioneros podamos tener, hacer aquí en la tierra algo para Dios, para que el Evangelio y otros conozcan a Cristo. Entonces, nuestra carga es que la gente pueda comprender y entender que nosotros no buscamos beneficio propio, sino beneficio para un campo abierto. Wow. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Han sido palabras que definitivamente voy a meditar en ellas, volver a ver el podcast y, bueno, orando que Dios lo siga usando en esta noche y mañana. Muchas gracias por acompañarnos, espero que haya sido de bendición y espero que no sea algo que solamente escuchemos de manera casual, sino mi oración es que Dios también use estos tiempos y estas conversaciones para que Dios les hable a su corazón y a mi corazón. Que Dios les bendiga, nos vemos a la próxima. Amén.